Bueno, estábamos hablando de la doble indemnización, ¿no es cierto? Bueno, la doble indemnización, ¿qué es? Bueno, el derecho de trabajar y derecho de contratar a un trabajador. Entonces, en ese derecho se formula un contrato de trabajo, o que no sea escrito ese contrato de trabajo, se puede poner fin, o porque uno renuncia, o porque también se puede jubilar, o también se puede morir, digamos, pero básicamente o se renuncia o lo despiden. Entonces era, ante el despido, había que pagar el doble de la indemnización que prohibía el artículo del 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, en este caso eh, había una doble indemnización y alguien puede pensar, bueno, pero ¿a quién se le está restringiendo el derecho de utilizar una cláusula contractual? Al empleador. Y bueno, sí, es una... se le está restringiendo porque puede despedir, pero les va a salir más caro. Entonces, bueno, es un tema de discutir el quantum, no de si puede o no se puede. A comienzos del gobierno anterior de Macri, el Congreso sancionó una ley en la cual se prohibía el despido. El presidente, imagínense, vivía en el palo empresario, la vetó. La vetó. Ahora bien, si bien yo no soy admirador de Macri, mucho menos, más bien todo lo contrario, desde que nombró dos jueces de la Corte Suprema de Justicia por DNU, a los pocos de asumir, ya se ganó mi antipatía eterna. Es una bestialidad eso. Uno puede dudar de la constitucionalidad de esa restricción. Bueno, actualmente existe, ¿no? Hay una situación de emergencia, pero bueno, al prohibir los despidos, creo que los despidos con causa se pueden, al prohibir los despidos, entiendo la situación, ¿no?, nacional, de desesperación de los trabajadores, etcétera, que podrían tener un subsidio de desempleo más alto, como es en Estados Unidos. En Estados Unidos los despiden y el Estado les da un subsidio de $1.200, una cosa así, es otra espalda financiera, ¿no? Pero a la hora de prohibir los despidos, ahí se estaría aniquilando un derecho que tiene el empleador. Porque ustedes me pueden decir, bueno, se pasó de una indemnización simple del 245 al doble. Bueno, es una situación de emergencia, de mucha angustia. Bueno, que la pasen al triple, que la pasen al cuádruple. Pero no prohibirlo. Bueno, serán... Y en estas cosas, esta es la teoría de los 5 dígitos oscilantes, si es razonable o no es razonable. Porque esa prohibición tiene que ser razonable en función del fin. Entonces es una restricción. Entonces si yo tenía una indemnización y me la llevan al doble, es una restricción. Me la llevan al triple, una restricción más grande. Me la llevan al sextuple, una restricción enorme. Ahora, directamente prohibirlo es aniquilar el derecho. O sea, no existe ese derecho del empleador a tener una relación contractual. Porque entonces debo entender, no es una relación contractual. Es como si yo les prohibiera renunciar a los trabajadores. Por supuesto que en esta bilateralidad que hay en un contrato de trabajo, no es lo mismo la posición dominante del empleador. Pero es un tema, aún en épocas de crisis, ¿no?, y de la intervención del Estado en muchas cosas. No es que se tiene que mantener al margen. Puso una doble indemnización en diciembre, podría agravarla un poquito más. Para los extremos de prohibirla es bastante complicado. Pero bueno, que lo resuelvan quienes deban resolverlo. Entonces, yo estoy hablando del sistema de derechos hoy como una limitación importante al poder del Estado. Es un tema para atender esto, ¿no? El ejercicio del poder de policía, lo van a ver en un capítulo aparte en Vidal Campos, pero tiene que ver con esto, es esa capacidad que tiene el Estado de restringir el ejercicio de determinados derechos. Esto es el esquema más importante. Empezar a hablar por cada uno de los derechos y bueno, estaría bueno, nos llevaría muchísimo tiempo, pero bueno, el derecho de la propiedad
que ahí está contemplado, usar y disponer de la propiedad, va a ir surgiendo, va a ir teniendo distintos bemoles o matices a través del tiempo. En un comienzo, nuestro Código Civil dice la propiedad es absoluta, decía, le da el carácter de absoluto. Es desde cenit hasta nadir, de un confín hasta el otro confín, etc. O sea, la propiedad era, imagínense ustedes, una constitución liberal o librecambista, lo que hacía de la propiedad. Bueno, lo cierto es que ese es un derecho de primera generación. Evoluciona en el tiempo, ideas socializantes, cambios de paradigma en todo el mundo, hasta que en la Argentina en el mundo se empieza a discutir, más o menos a partir de 1915, 16, 17, con la Constitución de Weimar, la Revolución Bolchevique en Rusia, la Constitución de la República de Weimar en Alemania en 1919, la de Checoslovaquia en el 20, y así empiezan a reformarse las constituciones para adaptarlo a lo que se llamaba el constitucionalismo social. Es decir, toma esta segunda gama de derechos, o sea, de los derechos de segunda generación, que son los que están contemplados en el artículo 14 bis. El derecho de los trabajadores, la representación colectiva, el Estado, una función de garante en las relaciones laborales y en la seguridad social, para evitar la explotación, ¿no?, del hombre por el hombre, o del hombre por el capital, como ustedes lo quieran, pero bueno, hay una mayor emancipación del hombre, de los propios hombres, ya no de los monarcas, ¿no?, de los poderosos. Nuestro 14 bis es de 1957. 1949, Perón quiso reformar la Constitución y hacerla de un sesgo más de democracia social. Y 1949, creo que yo ya le expliqué a ustedes por qué falló, por una cuestión del procedimiento, en la declaración de necesidad de reforma. Pero en 1922, a tono con el mundo, dijimos 1917, 18, 20, Argentina es un país receptor de inmigrantes, muchos de sus abuelos, bisabuelos de ustedes, abuelo mío vinieron en esa época, de gran déficit habitacional, mucha inmigración. 1918-19 fue la fiebre amarilla, o sea, todo lo que era San Telmo, las casas construidas dejaron de tener tanta demanda, la gente se fue más para el norte, más a la zona de Recoleta, la gente adinerada, y entonces en casas abandonadas en el sur, se armaban, del sur de la ciudad, ¿no?, se armaban conventillos, etcétera, etcétera. El costo de la propiedad era altísimo, y entonces surge el caso, creo que esto lo expliqué cuando hablábamos de las fuentes de la Constitución. Se presenta el caso que resuelve la Corte Suprema de Justicia en 1922, Ercolano con Lantieri y Ranjó. Entonces, ¿qué planteaban? Bueno, los alquileres eran muy altos, el inquilino quería estar ahí, aceptaba algún ajuste sobre el canon del alquiler, pero que no fuera desproporcionado, ¿no?, con el resto de las cosas, con su salario. Claro, lo que había una demanda enorme, el mercado inmobiliario estaba complicado, porque había mucha demanda específica de la vivienda. Entonces quienes alquilaban tenían problemas, serios problemas. Así que llega a la Corte, y la Corte, ¿por qué hablar de todo esto? Porque estamos hablando de la propiedad. La propiedad es absoluta, de nadir a cenit, etcétera, etcétera. Y sin embargo, en 1922 cambia esa perspectiva constitucional respecto de la propiedad. Y dice que la propiedad cumple una función social. Es enorme ese fallo. Ahí cambia una segunda generación. No hay que esperar a 1957, 1949. Se empieza a ver una concepción, por eso decíamos en el bloque de constitucionalidad, es la Constitución, los tratados internacionales ahora de jerarquía constitucional, más las decisiones que tenemos en la Corte Suprema. Porque nuestra Constitución, nuestro bloque de constitucionalidad, en realidad recibe a los derechos de segunda generación con el fallo Ercolano con Lantieri, y no con la reforma formalmente establecida en 1957. Que además lo toma una comisión constituyente muy, muy, muy rápida en el medio de una dictadura militar, y tal es así que la entidad que le da ese artículo, 14 bis, no es ni 14 ni 15, no iba a tener muy
muy buen desarrollo. Lo cierto es que en el Colano termina sosteniendo la Corte Suprema que la propiedad tiene una función social, ¿no? Entonces los aumentos tienen que ser razonables. Ahora bien, Bermejo, creo el nombre más grande que tenía la Corte Suprema, tiene su fallo en disidencia. Es tan interesante ver aquellos que sostienen la función social de la propiedad con el fallo, como mismo el fallo de Bermejo, que se opone diciendo, pero si la propiedad es intocable, es imposible que alguien altere el derecho, el dominio sobre la propiedad, es imposible. Y hace un razonamiento, o sea, utiliza el razonamiento, dice, ¿y qué pasaría si en el día de mañana el precio de los alquileres baja? ¿El Estado va a salir a socorrer a los propietarios? Ahora la emergencia hace que tengan que pagar más los inquilinos. ¿Y si va a favor de los propietarios? Evidentemente tenía una visión mucho más conservadora, propio de los derechos de primera generación. Es como que el señor no aceptaba aún que hubiera un cambio, y menos por vía judicial, ¿no? Que hubiera un cambio en la concepción que se tenía respecto de la propiedad. Porque aún en 1922 no estaba la reforma del 14 bis. Y si decía usar y disponer de la propiedad. ¿Y qué dijo la Corte? Sí, se puede usar y disponer, pero ojo, porque nada es absoluto. Con una mirada social. Entonces, ¿cómo empieza a cambiar, ¿no? esa visión? Entonces, todos los derechos van a ser vistos de esta manera. El derecho de la propiedad, el de encender, el de educar. 1953, derecho de estudiar. Ahora, el acceso a la universidad no era igual hasta 1918 con la reforma universitaria. Era impensado sin un reformismo como el que tuvimos nosotros, que ustedes tuvieran una universidad pública y gratuita, no arancelada, y que todos tengan la posibilidad de sentarse en un aula, sea uno más rico, o uno hijo de obrero o de un desocupado, el otro hijo de un empresario importante, o de un profesional destacado, de un intelectual. Da la posibilidad de un progreso social importante. Entonces todos los derechos van a ir con el paso del tiempo, van a tener una dimensión distinta. Empiezo con el tema de la propiedad, porque el tema de la propiedad es un tema muy caro, muy cercano al constituyente de 1853. Nuestra constitución, a la hora de hacer un análisis historicista, por ejemplo, habría que ver que esta constitución es una constitución con cláusulas marcadamente antirrocistas, ¿no? Quienes suscriben la constitución son víctimas del rosismo, sin tomar partido, ¿no? A ver quién tenía razón o no. Y entonces Rosa practicaba con asiduidad el tema de la confiscación, no de la expropiación, sino de la confiscación. Confiscaba los bienes de los enemigos. De una cosa, paga más, el otro es enemigo, paga más impuestos, el que es amigo paga menos impuestos. Hay un código tributario muy gracioso de San Juan, de la provincia de San Juan, de esa época, decía, los amigos pagan tanto, los enemigos pagan otra cosa. Entonces es interesante cómo esa visión de la propiedad, la imposibilidad de confiscarla, la imposibilidad de una serie de cosas que después uno dice, ¿qué pasa si a mí me ven con algo de contrabando? Y me lo confiscan, me lo confiscan, no se lo sacan, que para esto viene los remates de aduana, etcétera, etcétera. Es una penalidad. Y sin embargo, claro, la visión del constituyente del 53 era distinta cuando hablaba de confiscación, ¿no? La confiscación, por eso fíjense, el tema de la propiedad, el 14 dice usar y disponer de la propiedad, y el 17, el artículo 17, dice la propiedad es inviolable. La propiedad es inviolable. Y la expropiación, que es otra cosa, que no es lo mismo que la confiscación, dice deberá ser declarada previamente de utilidad pública por el Congreso
por el Congreso y previamente indemnizada. ¿Cuál es la diferencia? La confiscación te lo saco. En la declaración de interés, o sea, la expropiación, eso lo necesito porque por ahí tiene que pasar una autopista, tenemos que hacer un puente, tenemos que hacer un embalse, y entonces, mira, necesitamos tu propiedad, te la vamos a pagar, lo que realmente cueste. Ahí viene otra cosa, ¿no? Debe ser por ley, previamente se tiene que indemnizar, la decisión es privativa del Congreso, con lo cual es una decisión política, no judiciable. Ahí vamos a tener otra polémica con Vidal Campos, si hay decisiones políticas no judiciables. Vidal Campos dice que todo es judiciable. No sé, yo tengo una opinión más reservada. Digo, si el Estado está por encima, en una exorbitancia sobre los particulares, podría tomarlo, previa indemnización. No se puede judiciar la decisión porque responde a un proceso intelectual inescrutable de lo que levantan la mano y votan, y es privativo del Congreso. Entonces, ¿quién la podría revisar? ¿Juez? Si es una atribución del Congreso. Lo que sí se puede discutir judicialmente es el valor. Debe ser resarcido el valor. El valor se discute. Es poco, voy a un juicio, llamo a un agrimensor, a un martillero, y la justicia va a terminar diciendo si está bien o mal retribuida. Pero bueno, eso en cuanto a la propiedad. Y al final quería hacerlo más sintético y me explayé mucho. Propiedad, estudiar, todos los derechos van tomando una dimensión distinta con el paso del tiempo. Pero bueno, y a veces también es importante saber dónde se generan los problemas y por qué actúa la justicia. Puede ser que yo tenga el derecho de expresar mis ideas sin censura en la prensa, y también hay otros derechos, como por ejemplo el derecho a la dignidad, ¿no? al buen nombre. Y hay un caso también que llega a la Corte Suprema, yo siempre lo menciono, es el caso Ángel Petito con Diario La Nación. No es tan viejo, bueno, tan viejo, más de 10 años tiene seguro, pero es un caso en el cual el Diario La Nación, este señor Petito era el presidente de la Asociación de Anestesiólogos, creo, de la Argentina, de anestesiólogos seguro, no sé si era asociación, comisión, y el Diario La Nación había hablado muy mal de los anestesiólogos, incluso de la asociación, ¿no? Los había maltratado bastante, los había tratado de, no sé, malos profesionales. Entonces este señor, aquel Petito, solicita, ¿no? Le hace un juicio por daños y perjuicios. ¿Cómo va a decir así frente a la sociedad, de manera tan despectiva, con imprecisiones, con cosas que no son ciertas? ¿Cómo se anima, se aventura a la conjetura, ¿no? Sobre base, pues, obviamente conjeturales, sobre opiniones, llegar a una conclusión de desacreditar tanto una profesión? Y ahí llegó, ¿cuál es el tema? Ahí chocando, bueno, yo les expliqué el caso de Megdejian con Sofovich, que también era un valor religioso frente a publicar las ideas sin censura previa. El caso acá es parecido, nada más que en los últimos tiempos parece tocar a los medios de comunicación es sacrilegio, no se puede, nada. El medio de comunicación puede decir cualquier barbaridad, hacerle un juicio sin pensado. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Hay un tema que se llama la teoría de la real malicia, ¿no? Que en Estados Unidos hubiera caminado en contra del Diario de la Nación, lo hubiera destrozado. Pero acá no, la Corte no lo aplicó. La real malicia es cuando yo digo algo que no lo chequeé, o más que eso, cuando yo puedo chequearlo y no lo hago y denosto a todos ustedes. Digo, yo seguramente esta banda de alumnos que dio la vez pasada un coloquio desastroso, seguramente estaban el sábado, se dedicaron a drogarse toda la tarde, qué sé yo, y así estaba, esta banda de pibes drogones. O sea, ¿cómo puedo saber yo con esa conjetura? Los voy a enchastrar a todos. Cuando además yo podría saber, uno de ustedes es jugador de básquet y estuvo en tal lado, el otro estuvo leyéndole a los enfermos en un hospital. ¿Cómo puedo decir ligeramente? Bueno, ahí lo que choca son dos derechos.
El derecho a mi dignidad y el otro el derecho a publicar ideas sin censura previa. Para mí los anestesiólogos son una banda atorrante y el otro dice, ¿cómo tan ligeramente eso choca contra mi dignidad? O sea, es el choque de dos derechos. Y la Corte resolvió, por supuesto, a favor de la prensa, ¿no? Diciendo, después de decir, sí, bien es cierto que el derecho, que la dignidad, sí, bien es cierto que no chequearon, sí, bien es cierto que no hay, que no se comprueba, que son una banda de vagos, que son todos iguales, y acá hay dos cosas. El derecho a la dignidad es de la propia persona y el derecho a informar es en beneficio de toda la sociedad. Entonces el derecho a la dignidad en estos casos debería ceder frente al derecho de informar. O sea que si en privado le hubiera dicho, se lo desacreditaron frente a todos, pero bueno, parece que alguien tiene el derecho de desacreditar frente a todos. Bueno, por eso es el tema de los derechos. Todos tenemos una serie de derechos y si a mí no me pagan un alquiler, tengo el derecho a recibirlo y ustedes tienen la obligación, y el otro tiene la obligación de pagarlo. Entonces yo veo un juicio y no es tan difícil, porque es un contrato, es una contraprestación. El otro tiene derecho de utilizar mi departamento y yo tengo derecho a cobrar. Como el otro lo utiliza el departamento, a gozarlo, yo tengo el derecho ahora de cobrarlo. Ahí no hay tanta polémica, entonces se va a ser más ejecutivo. El tema es cuando hay un reclamo de dos derechos que están más o menos empantanados y no es tan clara la resolución. Ahí es donde tienen que hacerlo los tribunales. Pero bueno, entonces pasamos el 14, entramos uno por uno. Si lo quieren Vidar Campos hace una descripción de cada uno de los derechos. Pero luego hay algunos en ese sistema, porque es un sistema de derechos y garantías, quería explicar lo siguiente. El artículo 16 es importante, voy a poner base en el 16, porque ahí está expresado más o menos el derecho de la igualdad. Y dice que los argentinos somos iguales ante la ley. En regla dice, en la Argentina no existen la prerrogativa de sangre ni los fueros personales, y el único requisito para acceder a un cargo público es el de la idoneidad. La igualdad es la base de las cargas tributarias, de todo tipo de cargas, no solamente las tributarias, sino en su momento la ley del servicio militar obligatorio. Somos todos iguales ante la ley. Esta es una idea republicana. O sea, no hay prerrogativas de sangre ni fueros personales, quiere decir que somos todos iguales. Todos iguales ante la ley. No hay títulos de nobleza, no hay príncipe, archiduque, duque. Eso es lo que se rompía realmente contra los privilegios que tenían las etapas oscuras, los gobiernos autorreferenciales. Entonces el 16 es un artículo muy importante, porque consagra el derecho a la igualdad. Ojo, y ahí viene Vidar Campos, que dice, somos iguales ante la ley. Entonces es una igualdad que obliga al legislador, no al Poder Ejecutivo ni al Judicial. Y eso es así, relativamente es así, relativamente. Bueno, se nos acaba el tiempo de 24 minutos, seguimos en la otra con el artículo 16.